entender la diferencia entre el efecto fotoeléctrico y el efecto fotovoltaico es necesario primero entender el significado de cada uno. El efecto fotoeléctrico es el proceso en el que se liberan electrones de un material debido a la radiación electromagnética. Cuando esta radiación, o también llamada fotones, llegan al material, su energía es absorbida por los electrones de los átomos de dicho material. Por lo tanto, los electrones adquieren una energía superior con el cual alcanzan la suficiente energía para abandonar el átomo y generan un hueco en este. Los materiales que sufren de esta propiedad son los semiconductores, que como su nombre lo dice, pueden actuar tanto como conductores como aislantes, dependiendo de las condiciones en las que se encuentren. Dependiendo de la longitud de onda, o dicho de otras palabras, de la frecuencia que tengan los fotones, los electrones obtendrán más o menos energía cinética. Y de acuerdo con esto saldrán expulsados a una determinada velocidad. Otra variable que afecta al efecto fotoeléctrico es la intensidad de los fotones, el cual si se aumenta, aumentará el número de electrones que son expulsados, pero se mantendrá su velocidad si la frecuencia se mantiene constante. Con lo dicho anteriormente podemos decir que el efecto fotoeléctrico depende principalmente de la frecuencia, ya que si a determinada frecuencia no se consigue el efecto, por más que se incremente o disminuye la intensidad, seguirá sin realizar el efecto fotoeléctrico. Ahora pasaremos al efecto fotovoltaico. El efecto fotovoltaico es el proceso en el que se genera una diferencia de potencial en un material cuando se expone a la radiación electromagnética. Para poder explicar y entender el efecto fotovoltaico tenemos que seguir analizando el efecto fotoeléctrico, del cual sabemos que por un lado hay electrones expulsados, los cuales lo interpretaremos como cargas negativas, y luego están los huecos que dejan estos electrones, que lo interpretaremos como cargas positivas. Por lo tanto, esta diferencia se obtiene un campo eléctrico y podemos decir que este material genera un campo eléctrico y se habrá convertido en un generador eléctrico. Con esto podemos decir y deducir que el efecto fotoeléctrico es parte del efecto fotovoltaico, ya que sin este primero no puede existir el efecto fotovoltaico. Pero en el caso contrario, el efecto fotoeléctrico sí puede suceder sin necesidad de existir un efecto fotovoltaico. Con esto hemos establecido la relación que existe entre estos dos efectos, pero aún no hemos respondido a nuestra pregunta. ¿Cuál es la diferencia de estos dos efectos y por qué son diferentes? Para ello, debemos ver dos términos que son necesarios para entender el efecto fotovoltaico. Y son dos tipos de semiconductores. Primero está el semiconductor tipo N, el cual, tomaremos un ejemplo, en este caso va a ser el más utilizado, que es el de un cristal de silicio, el cual se dopa con impurezas de un elemento pentavalente. Con pentavalente me refiero a que posee 5 electrones de valencia. Algunos ejemplos de estos elementos, o los que más se utilizan para crear este efecto, son el fósforo, el antimonio o el arsénico. Al tener un electrón de valencia de más al átomo de silicio, que el átomo de silicio solo tiene 4 electrones de valencia, al realizar los enlaces covalentes con el silicio deja un electrón libre y este empieza a andar por toda la red cristalina. De esta forma, estos electrones libres aumentan la conductividad eléctrica del semiconductor y aportan la carga negativa en el efecto fotovoltaico. Ahora pasemos a los semiconductores de tipo P, que en este caso es lo contrario al semiconductor de tipo N, ya que en este caso el cristal de silicio se dopa con elementos que sean trivalentes, o sea que tengan 3 electrones de valencia. Algunos ejemplos son el boro, el galio o el indio. Al tener un electrón menos que el silicio, al crear estos enlaces covalentes con el silicio, dejan un hueco con un silicio, que estos huecos se van moviendo también por toda la red cristalina, porque de vez en cuando
los electrones que hay alrededor tratan de tapar ese hueco, pero claro, al tapar ese hueco, pues dejan un hueco de donde estaban. Entonces el hueco se va moviendo por toda la red cristalina y aportan la carga positiva en el efecto fotovoltaico, porque como dijimos anteriormente, los huecos los vamos a interpretar como cargas positivas. Al unir ambos semiconductores se produce un efecto de difusión en la unión de estos dos semiconductores. En este movimiento de cargas, porque pues los electrones libres se van a mover hacia esta unión, asimismo como los huecos del otro semiconductor, se produce una zona de neutralización debido a esta combinación de electrones libres y huecos. Y esta zona donde como que los electrones libres empiezan como a llenar estos huecos se llama la barrera de potencial, la cual impide que continúe el movimiento de cargas, ya que las cargas positivas del semiconductor de tipo N repelen a los huecos que se acercan del semiconductor de tipo P, y las cargas negativas del semiconductor de tipo P van a repeler a los electrones que se acercan del semiconductor de tipo N. A la unión de estos dos semiconductores ahora lo llamaremos semiconductor de unión PN. Al exponer este semiconductor a la radiación electromagnética, como vimos en el efecto fotoeléctrico, la energía de los fotones empieza a liberar los electrones, en este caso de la zona N, que ahora nos vamos a referir a ella como el semiconductor de tipo N, ahora nos referiremos a ella como la zona N, y al haber más electrones libres va a aumentar la diferencia de potencial y por lo tanto se creará un campo eléctrico. Si estos dos semiconductores se conectan entre ellos mediante un cable eléctrico, se creará un circuito de corriente eléctrica que funcionará mientras se reciba la radiación. Y con este cable, si le hacemos una conexión, pues podemos aprovechar de ese circuito, podemos aprovechar parte de la energía que se crea gracias a la radiación solar. En conclusión, podemos decir que el efecto fotoeléctrico y el fotovoltaico no son lo mismo, cosa que las personas tienden a confundir o a pensar que son iguales, cosa que no es así, ya con lo visto anteriormente, pero sí tiene una relación muy estrecha, ya que pues en el efecto fotoeléctrico nos referimos a un proceso en el que se liberan electrones de un material, y el efecto fotovoltaico se encarga de producir corriente eléctrica gracias a estos electrones libres, como pues se explicó anteriormente. Además de esto, el efecto fotoeléctrico tiene muchas aplicaciones, más de las que uno podría llegar a pensar, como en tecnologías de imágenes, ya sea fotocopiadoras, impresiones, fotodiodos, fototransistores, y el efecto fotovoltaico, se aplica más que todo, o por no decir que únicamente, eh, a la conversión a energía eléctrica, o sea, solo se utiliza en el sector energético. Bueno, espero que con esto ya haya quedado entendido el tema del video, y cualquier duda lo pueden dejar en los comentarios.